Lo que debe saber el intérprete de sueños, aunque hoy día mucha gente no cree en esto de los sueños y su interpretación, porque alegan de que ya tenemos al Espíritu Santo y que no necesitamos de sueños en los que Dios se manifieste para hacernos saber en circunstancias específicas y en tiempos específicos cosas determinadas para la vida de las personas. Entonces alegan esto de que ya no necesitamos nada de eso y que Dios no se revela de esa manera a nadie. Yo he conocido personas que han llegado al Señor a través de un sueño, de que Dios les habló a través de un sueño. También, ¿cómo diríamos entonces cuando el profeta o el predicador, el que está hablando en un púlpito, se levanta y nos dice una palabra que nosotros ya estábamos esperando de parte de Dios en unas circunstancias específicas, de manera muy particular, que no están escritas en la Biblia, pero que Dios guió a esta persona para que hablara a la vida de la persona que necesitaba esa palabra? Eso no lo sacó de la palabra del Señor, pero Dios se valió de eso para bendecir la vida de esta persona y que esta persona pudiera creer que Dios estaba con ella porque Dios habló en ese momento, porque la otra persona no podía saber de sus circunstancias ni mucho menos de su vida. Pero gloria a Dios que yo estoy hablando es con personas que han experimentado esto y nosotros, señores, somos seres espirituales. De lo físico, de lo que se ve, fue creado de lo que no se ve, de lo que no vemos pero existe. Los sueños no escapan de ellos. Los sueños son cosas espirituales en su mayoría. Son cosas que ni los médicos pueden explicar con certeza, porque sencillamente esto es espiritual. Lo sentimos en nuestro espíritu, lo sentimos y lo experimentamos y lo seguimos viviendo cada día. Entonces, para el intérprete de sueños hay cosas que debe de saber para que crezca y pueda capacitarse y aportar más a las personas que vienen a él para que le interprete cualquier sueño. Que Dios te bendiga y que esto sea de bendición para tu vida y para las personas que vengan a ti, para que tú le des ese aliento o esa fe que necesitan a través de la revelación. Entonces, lo primero es que debes saber que es un regalo de Dios, de parte de Dios, para la edificación de su pueblo. No es porque lo merezcas, sino es un regalo de parte de Dios. Todo lo que Dios da en nuestras manos es para la edificación de su pueblo, para crecer en Él, para crecer espiritualmente, para bendecir al pueblo de Dios. No es por tus obras, no es porque lo merezcas, sencillamente a Él le plació. Eso tampoco lo da el hombre, lo da es Dios, y Dios se lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Otra cosa que debes saber es que no todos los sueños contienen mensajes ocultos o mensajes para la persona en circunstancias específicas, porque existen varios tipos de sueños, pero ya ese es otro tema de que los tipos de sueños, pero en este caso lo que quiero recalcarles es que tienen que tener presente es que no todos los sueños tienen mensajes que podamos revelar a las personas. Otra cosa es que no esperes confirmación ni recompensa de las personas, solo espéralo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque así como pasa con el profeta, que el profeta o el predicador cuando dice una palabra de parte del Señor,
en un púlpito donde no es su congregación y es otra parte, ellos no tienen la posibilidad, ni tampoco andan en eso, de esperar confirmación de la palabra que Dios habló a X persona a través de ellos. Primero, no le daría tiempo, y segundo, no lo hacen porque ellos sencillamente no es conveniencia de nosotros el tener la confirmación o el seguimiento de la palabra que Dios le dio a X persona. Porque muchas veces, como algunas revelaciones en los sueños son a futuro, no podemos esperar en presente confirmación de esa persona que nos diga si efectivamente eso pasó en mi vida. No lo podemos esperar porque es en tiempo futuro y eso requiere de tiempo y en el momento no podemos recibir confirmación. O que de repente hay personas que con tal de no reconocer y no reconocer que Dios habla a través de los sueños también, estas personas saben que efectivamente le dijiste algo que ocurrió en su vida y que tú no tenías forma de saberlo, ni mucho menos de que iba a pasar, pero que fue el Señor mismo que permitió esto para revelársela a la vida de esta persona en circunstancias específicas. Y con tal de ellas no reconocer lo que Dios hace, ellos no van a confirmarte nada. Así que no esperes confirmación de todas las personas. Solo amerita esperar es en las evidencias y en casos específicos, porque no siempre tú vas a conocer o vas a estar al lado de las personas que les diste la interpretación de X sueño. Otra cosa es que tienes que decir la interpretación tal cual la recibes. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que buscar lógicas, ni el por qué no sepas algo, ni buscar coherencias con la realidad o lo que ves. Por ejemplo, lo que pasó con el sueño del faraón, que José se lo interpretó. Hablaba de que iba a venir escasez, de que iba a venir abundancia, pero también escasez. Pero en el presente no estaba ocurriendo esa escasez, pero iba a ocurrir. José, como tenía la interpretación, él lo podía ver y podía saber que eso iba a ocurrir. Pero no era lo que estaba pasando en el momento. O sea, para que me entiendan, de repente la interpretación es que cierta persona o es que va a perder el empleo la persona. Va a perder el empleo, la interpretación, porque el Señor le va a proveer de otro. Pero resulta que en el presente ya tiene premios y tiene nada que ver con lo de la revelación en el presente. O sea que no es lo que está pasando en su vida en esa revelación. Pero no necesita parecerse a la realidad para que ocurra. Porque lo que Dios determina en una persona ocurre. Ocurre así en el presente, no sea ni lo parecido a lo que va a ocurrir. Entonces, di la interpretación tal cual, así no entiendas el panorama en el presente, pero como Dios conoce todas las cosas y en lo espiritual nada está oculto, quédate tranquilo o tranquila y manifiesta la interpretación tal cual la recibiste. Porque no, vuelvo y repito, no es de nuestra conveniencia, simplemente somos un vaso y quien conoce la intimidad y la vida de esta persona es Dios. Nosotros solo vamos a repetir lo que recibimos. No vamos a entender, no vamos a comprender ni a ponernos a buscar, como quien dice, 5 patas al gato.
porque sencillamente no es lo que nos conviene, no es este asunto de nosotros, sencillamente da la interpretación y Dios se encarga de los demás. Otra cosa es que puedes interpretarlo a su tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el intérprete se puede sentir presionado por algunas personas porque van a querer que le digas de todos los sueños que ellos tienen, y a cada momento quizás van a querer venir a ti a que tú se lo interpretes. Entonces van a haber oportunidades, y esto no quiere decir que no tengan mensajes ocultos, sino que van a haber oportunidades donde en tu espíritu tú sabes, tú vas a sentir esa confirmación de que efectivamente el sueño tiene un mensaje, pero que no se te ha revelado todavía. Sencillamente dile a la persona que luego se lo revelas, porque tampoco puedes apresurarte a decir cosas que de verdad tú no las sientes o no la tienes tan clara en tu espíritu, la interpretación. Entonces, solo cuando tú sientas en tu espíritu que sí tiene un mensaje oculto, es que le vas a decir a la persona que espere, que tú luego se lo dices cuando llegue la revelación a tu vida. Así como pasó con Daniel. Cuando Daniel le dijo al rey que esperara para él darle la revelación. Y luego fue así, luego le dio la revelación al rey. Mira, esto es fundamental, que los tiempos son fundamentales. Esto es, una vez ya tenida la interpretación, ya llegada la interpretación a tu vida, tienes que dársela y hacérsela saber a la persona lo antes posible. ¿Por qué? Porque fíjese lo que pasó con José. José, el rey, que el ángel le dijo en el sueño que saliera con María, que saliera de ese lugar. Si José no hubiese actuado en ese momento, quizás fuera otra historia la que hubiese ocurrido. Porque como Dios habla en circunstancias específicas, a personas específicas, en circunstancias muy personales, los tiempos son sumamente importantes, porque de repente Dios está hablando para 3 días que va a ocurrir algo. Entonces la persona le da tiempo a la persona de actuar, de tomar herramientas o tomar decisiones que le ayuden a manejar la situación que le viene. Entonces, una vez que tengas la interpretación, tienes que darla inmediatamente a la persona. Los mismos sueños no significan lo mismo para todas las personas. Es un mito y una costumbre que mucha gente tiene, y es muy común que de repente las personas sueñen. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor. Por ejemplo, una persona soñó, un Pedro soñó que se cayó de unas escaleras. Y entonces María soñó también que se cayó de unas escaleras. Pero María es creyente y va a la iglesia, y ella siente que se quiere apartar de la iglesia. Pero Pedro es albañil y se la pasa trabajando en lugares altos, en los edificios. Entonces, resulta que para Pedro quizás es que se va a tener un accidente, que se cuide de accidentes en el trabajo, pero para María es que se va a apartar del Señor. Entonces, no son los mismos significados para los sueños parecidos que tengan. No son los mismos. Tú vas a sentir en tu espíritu qué revelación es
qué palabra es específica para esa persona. No hay un formulario donde, y no te puedes guiar por eso, por un formulario que diga, mira, las ratas significa esto, la lluvia significa aquello. No, señores, porque es espiritual. Y en el momento es que tú vas a sentir la revelación del significado oculto que tiene ese mensaje. Entonces, también, y esto es muy, muy importante, que el mensaje es de carácter privado. Debes mantener la discreción, debes mantener ese respeto hacia la persona, porque hay cosas que la persona no le ha comentado a nadie, pero que en la revelación se manifiesta eso oculto. Y de repente para la persona puede ser algo penoso y personal, que no nos compete a nosotros divulgarlo o regarlo o comentárselo a otras personas cuando sabemos que eso es privado. Entonces evitemos comentar revelaciones de X persona a otras, porque es privado, es personal. Entonces, y otra cosa es que debe mantenerse conectado a lo espiritual. Como decía al principio, para ser sensible a lo espiritual, debe mantenerse conectado a lo espiritual, y eso espiritual es Dios, es la oración, es la obediencia, es la búsqueda en la palabra del Señor. Eso me va a mantener a mí sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios habla a través de un sueño, es la voz de Dios, es el mensaje de Dios a las personas. Solo somos canales, pero sigue siendo esto espiritual. Es tan espiritual como que usted y yo respiremos y no vemos el respirar, pero sabemos que estamos vivos porque caminamos. Sabemos que sentimos porque lo sentimos en nuestro espíritu. Sabemos que Dios existe porque lo sentimos y hemos experimentado cosas sobrenaturales que nos confirman que el mundo espiritual de verdad es mayor y existe y es real. Entonces, debemos mantenernos conectados a eso espiritual, porque los sueños inevitablemente son espirituales. Primero ocurren en el mundo espiritual y luego se manifiestan en el mundo físico que podemos ver. Debes de tener paciencia porque es la mejor herramienta que tenemos los intérpretes de los sueños. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, son acontecimientos que van a acontecer en el futuro, las personas podrían pensar de que fue mentira lo que dijiste o que eso no se va a cumplir ya porque ya pasó el tiempo. Solo te queda a ti esperar y tener calma y paciencia. Y como te dije antes, no es asunto de nosotros lo que Dios hace después, lo que Dios hace con esa persona, porque eso es entre Dios y ellas o Él. Simplemente somos canales del Señor para hablar a la vida de estas personas. Pero no nos compete a nosotros ni forzar, ni preocuparnos porque esto se cumpla o afanarnos. Porque Dios, si Dios habló, Dios hace, Dios va a hacer. Solo tenemos que mantener el silencio y esperar. Por supuesto que cuando se confirman las cosas que Dios habló a través de ti, hay un gozo de confirmación para nuestras vidas, porque nos alegramos de que sea el Señor que esté hablando y no nosotros. Entonces eso es la mayor recompensa que podemos recibir. Sí, es verdad, pero que no en todas vamos a recibir confirmación, porque quizás esta persona se muda, ya no sabemos más de esta persona y no tenemos oportunidad de corroborar aquello de que Dios habló.
Pero Dios tiene tratos especiales con cada persona y no nos compete a nosotros, ni tendríamos tiempo para confirmar o hacerle seguimiento a todas las personas que les interpretamos los sueños. Entonces debemos de tener paciencia y confiar de lo que Dios habló, eso Él hará. Entonces, y por último, y no menos importante, es mantener la humildad. No te autopromociones, porque no es bien visto delante de Dios eso de promocionarte. Que las circunstancias y las evidencias hablen por ti y hablen de Dios y del Dios que tú tienes, que revela todas las cosas, aún las que están ocultas, aún las que no sabemos, aún las que están por ocurrir. Entonces, mantén la humildad lo más que puedas, mantente bajo perfil, digámoslo así, sin autopromociones ni decir yo soy más que el otro porque lo interpreto. Más bien mantengamos esa humildad que tenía el Señor, que siendo el Señor el Rey de Reyes y Señor de Señores, le lavó los pies a los discípulos cuando en la costumbre judía no era así. No era así porque el Señor era superior. El Señor era el Señor, no esclavo para lavarle los pies a los discípulos. Mas sin embargo mostró esa actitud de humildad y de grandeza de ser humano que debemos de imitar y mantener la humildad con todo lo que Dios nos dé. Porque debemos de reconocer que por encima de todas las cosas, y aunque digan lo que digan, todo Dios lo da para edificación de su iglesia y de su pueblo. Antes bien, demos gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado para bendecir al pueblo de Dios, para crecer en Él y para que el pueblo de Dios esté preparado. Dios te bendiga, espero que esto te sea de ayuda y que puedas recordarlo cada vez que tengas que interpretar algún sueño y que pueda ser una herramienta poderosa para tu vida y para los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si deseas dejar comentarios acerca de tus experiencias con la interpretación de sueños o si esto te sirvió, puedes comentarlo para bendecir las vidas de otras personas también que lo lean y pueda bendecir las vidas de muchas personas.